los invito, Gaby y Carlos, a platicar de un tema acerca de la violencia en el fútbol mexicano que se dio este fin de semana. Son tres casos diferentes y los tres vale la pena que se analicen dentro del contexto de lo que es la sociedad mexicana, en donde un día sí y otro día también se caen helicópteros, hay descabezados, hay extorsión, hay cualquier cantidad de delitos o de accidentes o de muertes, pero todo el tiempo este país está con una situación de violencia permanente. Somos de los países donde más violencia intrafamiliar existe, donde pues la violencia forma parte prácticamente hasta de nuestra genética, que uno no quisiera que fuese así, pero esa es la triste realidad. Y eso, en ese contexto, pues, se traslada al propio fútbol. Caso número uno, que es el caso de Guzmán, ¿no? De Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, que está en un palco y que está usando un rayo láser para estar molestando a Andrada. Esta parte, ¿cómo la ves, Gaby? Es una conducta reiterada de Nahuel. Hace un año más o menos él decía que, pues, si encontraban un acto de violencia de él, que hasta se retiraba y cosas así. Creo que tiene, y tú que manejas todo el asunto de perfiles, en este caso de revisiones de personalidad y de perfiles de la gente, es que no hay manera de que no podamos decir que este güey tiene un pinche perfil patológico. O sea, todas sus conductas son realmente de una conducta patológica de Nahuel. Y sería la primera pregunta, Gaby, si este cuate sí realmente tiene un problema de patología psicosocial. Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de sanción se merece, no? Porque la máxima es de 3 meses y si falla la comisión disciplinaria en no darle una sanción fuerte, pues prácticamente estaríamos siendo presa de jugadores de esta naturaleza con perfiles de esta índole. ¿Cómo ves? Sí, digo yo, sin conocer a fondo, ¿no?, su historia de vida, digo, él sí le debe de agradecer mucho al fútbol, ¿eh? Porque si no, digo, te aseguro que si no hubiera tenido las cualidades para ser futbolista profesional, te aseguro que sería barrista ahí en Argentina o ya estaría muerto, ¿no? Por, pues, como tú dices, el tipo de patologías que tiene, porque además sabes que son recurrentes, o sea, no es la primera, ¿no? O sea, tiene declaraciones desafortunadas, actos desafortunados, o sea, es una falta de respeto al fútbol en sí. O sea, digo, de entrada, tú siendo jugador profesional, o sea, ¿cómo vas a ir a un estadio con un láser a estar perjudicando a un compañero de profesión de tu misma posición? O sea, es al portero, además a tu compatriota, porque usted es argentino. O sea, digo, sí puede haber mucha rivalidad entre regios y tigres, pero digo, pues es en el campo, fuera de, ya se acabó, ¿no? Entonces, con él te digo, son, es de los llamados bajo juicio. O sea, sus neuronas no le dan para asimilar. O sea, en México, ya ves que no sé cuántos años lleva y tiene asegurado su futuro y el de su familia gracias a México. Cuando fueron al Mundial de Clubes, ya ves que dijo que no se montaran los mexicanos que Tigres, que ese triunfo nada más era de Tigres y hasta los de Segna le dijeron, güey, bájale, güey, o sea, aquí te guste o no te guste, vamos representando al fútbol mexicano. O sea, su mentalidad es como chiquita, ¿no? De repente Sí. de la gente de Nuevo León que piensa que el fútbol todo gira en torno a Tigres y Monterrey, y pues no, es una partecita, es la menos importante de lo más importante que es como lo macro. Entonces, desde mi punto de vista, pues, a él siempre lo vas a recordar por las nahueladas, ¿eh? A pesar de tener grandes cualidades como portero, porque digo, no, eso sí, en lo futbolístico no hay, pero muchos de los campeonatos que tiene Tigres son gracias a él. Digo, en la final contra Pumas, tan sencillo, cuando le remontaron, el Alegría Martínez que tuvo para meterles el del campeonato, lo sacó Nahuel Guzmán y ya después se fueron a penaltis y salieron campeones. Pero esa parada fue el de campeonato. Pero te digo, todo eso se queda a un lado y te vas a acordar de él
de todas las nahueladas, ¿no? O sea, todas las guarradas que ha cometido. Entonces yo digo que ahora sí, digo, de entrada Tigres, ¿no? Por eso son chiquitos, o sea, Tigres por eso no, y Monterrey de repente no trascienden a nivel nacional y son los Huicho Domínguez, pero digo, al final de cuentas, no les falta clase o actitudes ejemplares, porque allá son casi dioses ese tipo de futbolistas, ¿no? Entonces, de manera interna, Tigres le podría una sanción, porque sus disculpas que sale, es hipocresía, o sea, tú te das cuenta cuando digo realmente no es sincero, porque además te ofrece disculpas y a los 2 meses otra vez la vuelve a regar y vuelve a ofrecer disculpas, ¿no? Entonces, de entrada primero es una sanción ejemplar a nivel club y después la Federación Mexicana, o sea, se supone que con el Fan ID ya puedes, ¿no? Censurar a los aficionados de por vida, pues él fue como aficionado. Entonces, No, y además es afiliado a la propia pues te federación, digo, o sea, como como miembro afiliado. aficionado para afuera y además, pues como miembro o afiliado de la Federación Mexicana de Fútbol, pues tiene que ser una sanción ejemplar. Y no en lo económico, ¿eh? Porque en lo económico te aseguro que va a haber gente de Monterrey que a lo mejor lo va hasta patrocinar, ¿no? Entonces, Sí, que sea a nivel, o sea, deportivo la sanción, no tanto económica. sí, y eso lo estaría sacando de la liguilla. Situación dolorosísima para él y para el plantel, pero pareciera ser que incluso desde Toño Sancho, Carlos, también se enfrascaron en ahí precisamente, no solamente fue el rayo láser, sino que ya declaró el Tato Noriega de cómo ya prácticamente en los vestidores, Nahuel va y agrede también verbalmente, salta el Tato Noriega y luego pinche Toño Sancho en lugar de cómo sea, de poner paz, también exacerba el comportamiento. Muy complicado así, ¿no, Carlos? Si tu propio directivo es incompetente para ponerte un pinche alto. No, y es que aparte, Nahuel es la viva representación de toda la basura del fútbol argentino, desde las trampas de Bilardo, o sea, todo eso que lo toman a cancherear o se dicen jugadores cancheros por hacer todo este tipo de asquerosidades futbolísticas, pegarle, ser capaz como Nahuel de pisar a un rival, de darle la patada como al de Cruz Azul, o sea, de ser lo más bajo, y eso a él lo enorgullece, o sea, lo hace como en su momento en el Mundial al Dibu, haciendo sus marranadas con un muñeco de Mbappé, o sea, todo ese tipo de cosas. Perdón, Carlos, no olvidemos a Comiso dándole el patadón a Hermosillo. Hermosillo, ¿No? o sea, y el propio Zambuesa que estuvo en el América, que fue capaz de... O el portero Islas, otro recordadísimo allá en Tigre por las mismas actitudes. Sí, o sea, y aparte en la Liga Argentina, que no hasta un clásico se tuvo que ir a jugar a España porque las barras se aventaron bombas molotov, o sea, todo este concepto de fútbol que ellos se jactan de ser muy apasionados, pero que raya en la idiotez mental. Creo que una cosa es vivir tu pasión por un deporte, por el club que eres aficionado, y otra cosa ya es rebasar un límite que ya es algo irracional, ¿no? O sea, creo que hay ciertos límites y este tipo de jugadores no le aporta nada bueno al fútbol mexicano. Creo que es una mala imagen para el propio club, que es una cementera, que no debe de ir con los valores de esa directiva, y que, como yo estoy de acuerdo con Gabriel, no debe ser la sanción por la liga, debe ser por el propio club, decir, te castigo, no la liga, yo te castigo, pero si no lo hizo en el Mundial de Clubes, como lo comentaba Mauricio también, de no representar a México, que ellos representaban ahora sí que nada más a su afición. O sea, es una tras otra que creo que este tipo de personajes deben de ser sancionados fuertemente. Se habla de que nada más sería una sanción de 4 partidos y casi $500,000 de pesos de multa. Creo que se ríen los directivos de la liga
de los aficionados. Creo que este tipo de jugadores son ejemplos para algunos niños, para generaciones de niños que ven en ellos al ídolo, ¿no? Entonces creo que esa parte también de la responsabilidad social de ciertos jugadores, pues se la pasan por el arco del triunfo, y yo estoy de acuerdo en que merece una sanción de ambos lados, del club y de la liga, fuerte, para que también no cualquier jugador se atreva a hacer eso, que sí pongan cartas en el asunto, que cualquier tipo de violencia en el fútbol debe ser erradicada, porque si no, ¿hasta dónde va a llegar en algún momento la violencia, ¿no? Ahora, ahí mismo, en ese estadio, se da otro tipo de agresión. Un aficionado, precisamente de Tigres, se orina ahí y en un vaso de cerveza y luego se los avienta del pueblo bueno a la gente fifí allá abajo, ¿no? Este tipo de bajezas que sabíamos, digo, no es la única ocasión que ocurre. Recordemos que quienes nos gusta el fútbol y hemos asistido con cierta frecuencia, en el estadio Azteca era común, ¿no? El hecho de que sea eso, pareciera ser que no ha evolucionado este país, ¿no? En donde el agua de riñón sigue quedándose ahí, y ahora con el famoso ID y con esta situación, Gaby, ¿qué debe de pasar en el país, valga la redundancia, en el país, para que el comportamiento de las personas sea diferente? Sí, digo, al final de cuentas no tenemos que dejar que el fútbol es un esparcimiento, ¿no? Es una recreación, pero digo, pues hasta ahí, o sea, digo, en los 90 minutos apoyas a tu equipo, pero digo, pues no pasa de ahí, o sea, si sale campeón o no sale campeón, ¿en qué te va a cambiar la vida? En nada, ¿no? Entonces hay gente que pues de repente es como su único escape, ¿no? O sea, eres a lo mejor un fracasado en todos tus aspectos y ahí vas a soltar todos tus traumas, ¿no? Entonces, bueno, digo, a través de la tecnología se supone que por eso es el Fan ID, ¿no? O sea, si tú ya viste una acción antisocial de alguien, digo, pues a lo mejor no para que de por vida, ¿no? Pero digo, pues sí, mínimo, ¿no? 2 torneos o 1 año, 2 años, ¿sabes qué? Pues no te vamos a permitir entrar al estadio, porque digo, pues si al final de cuentas, ¿de qué sirve? Que para ingresar con el Fan ID te tardas, ¿eh? O sea, ya es tardado, ¿no? Se supone que es para tener los controles y los candados, ¿no? Para que dentro del estadio el comportamiento social de las personas que asistimos pues sea el adecuado para que este espectáculo, este deporte, se siga conservando familiar, ¿no? Pues de al rato pues, nos vamos a argentinizar, ¿no? De que pues, a los estadios solamente van a ir pues puras barras, ¿no? Entonces, afortunadamente en México todavía el fútbol es un deporte, un espectáculo familiar. Entonces, por ese tipo de desadaptados, pues digo, ya de repente uno como que la piensa, ¿no? De ir o sea, yo normalmente a los estadios voy, salvo que sea contra América y contra Tigres, ¿no? Que son los equipos como más rijosos. Y Monterrey, que también, los de Monterrey, que según son muy fifís y a donde van, dan mala nota, ¿eh? Que si es en Santos. En Santos, o si es en Tijuana, o si es en Juárez, o si es en Guatemala, o sea, en Estados Unidos, o sea, donde llegan a causar problemas. Entonces, digo, desde mi punto de vista, sí debería ser una sanción también para el aficionado, con una suspensión, digo, no de por vida, ¿no? Porque tampoco mató a nadie, pero digo, sí, ya con que te suspendan 1 año, ¿no? De no ingresar al estadio, pues ya vas a pensar, ¿no? Ahora, esta forma de pensamiento, al estar preparando tu orina para echarla, o sea, habrá que estar muy atentos de qué es lo que significa mentalmente, cognitivamente, para que una persona, primero, se orine frente a las personas que están ahí, que puede haber damas, ¿no? Sacarse ahí el miembro en el vaso, orinar y luego con esa frialdad echarla, ¿no? Hacia la gente, y que con la gente que iba acompañándolo, porque se ve que ahí había gente alrededor de él, pues nadie impidió que lo hiciera, ¿no? Y que forma parte de esa cofradía
entre comillas, una pequeña broma, ¿no? Esta parte, Carlos, ¿cómo es que se puede controlar cuando, pues, vivimos en un México en donde es un pueblo sin ley? No, y que aparte, o sea, ves la mentalidad, describiste muy bien la acción, pero todavía cuando la avienta, como que se enorgullece más, ¿no? Y saca el pecho y casi soy el rey. O sea, ese tipo de cosas, coincido contigo, o sea, va más allá de lo futbolístico, o sea, es una persona que puede ser capaz de pegarle a alguien afuera, de atropellar a alguien, o sea, lo ves que no está en sus cabales, o sea, es una persona que o que estaba muy borracha, o estaba drogada, o así, o así es en su personalidad. Lo vimos con un youtuber que es capaz de golpear a una mujer, o sea, es la sociedad que hemos construido todos y que lo han dicho un buen de comentaristas, lo hemos dicho aquí muchas veces, tenemos el gobierno que merecemos y tenemos el fútbol que merecemos, o sea, porque no son extranjeros los que vienen, o sea, somos nosotros mismos generando violencia en cualquier etapa de la vida, no generalizo obviamente, pero me refiero a nosotros como sociedad, y creo que el fútbol pues no se escapa de ese tipo de conductas. Estoy de acuerdo con Gabriel, merece una sanción. Con el Fan ID, el video está más que claro, la cara, o sea, reconocerlo es inmediato, y creo que ese tipo de personas espantan a otro tipo de personas para ir ya a los estadios, o sea, el ir tú con tu hijo, lo mencionaba Gabriel, saber que si vas a una América Pumas va a haber violencia, te tienes que apartar, o sea, este tipo de cosas creo que van secuestrando poco a poco el fútbol, ciertos grupos, y ya el ir en familia ya también a veces la piensas porque cualquier desubicado que tengas al lado o arriba, pues te puede, desde lo más simple, entre comillas, de recibir agua caliente, hasta un conato de violencia que te lleguen a golpear a ti y a tu familia, ¿no? Entonces, porque hemos visto en los estadios que no nada más golpean al papá, golpean a los hijos, golpean a las mujeres, o sea, este tipo de cosas creo que ya en este torneo hemos tenido muchos detonantes de violencia. Antes eran esporádicos, ahora mínimo uno por mes. Hay desde lo de Torreón y en el Clásico y en partidos en el Azteca también. O sea, casi en todos los estadios ya se está presentando la violencia, y creo que ya tiene que ser un llamado de la liga, que pues sus estadísticas está bien de lo deportivo, pero en nivel de violencia, no olvidemos lo de Querétaro hace 2 o 3 años. Entonces, creo que en esa parte no está trabajando. Y hasta que no ocurra otra tragedia, creo que va a seguir esto sin fin, ¿no? Impactó mucho un video en donde la pareja de un seguidor de la América pues está grabándola ahí, describiendo la violencia que vivió en el juego de precisamente América contra Toluca. Todo apunta, de acuerdo a la descripción de ella, que la gente que golpeó a su pareja, pues lo conocía, lo identificaba y algo se debía, ¿no? Pero eso no limita el análisis que hay que hacer de esa conducta, de que casi lo matan dentro del estadio. O sea, no es afuera, en la periferia del estadio. Dentro del estadio, lo que ella relata es que iban al baño y que en ese momento lo identifican, le dan una patada, ella dice, cae prácticamente noqueado, y luego le dan un patadón en la cabeza. Y lo vimos como todo groggy, ¿no? Bueno, primero, cómo quedó todo noqueado ahí en el piso. No sé si fue antes el siguiente video en donde se le ve todo groggy, que ella le pide que se siente. Ella pues angustiada, todo esto que significa, relata ella que al principio pareciera ser que la empujaron o algo pasó con ella que detona eso. Entiendo
que a lo mejor cuando a ella la empujan, o lo que se da normalmente en esos momentos que quieren ir al baño y todo eso, que a lo mejor ella también se volteó y ha de haber contestado mal, pues lo clásico que de repente pasa con esos perfiles de mujeres también, porque como que ella tenía cierta culpabilidad a la hora de estarlo diciendo, ¿no? Como si ella empieza la pinche discusión y todo lo que sucedió, pues estuvo cabrón. Lo cierto es de que muy probablemente puede tener incluso secuelas este cuate, ese tipo de violencia, incluso dentro, ya no fue con un adversario de Toluca, ¿no? O sea, dentro de las propias barras, Gaby, se da estos acontecimientos de violencia. ¿Qué te pareció eso? ¿Y qué sucedería en el fútbol mexicano si empieza a haber muertos en los estadios? Sí, al final, primero pues es grave, ¿no? En el sentido de que es dentro del estadio. ¿Dónde está la seguridad? O sea, porque digo, hay partidos donde a lo mejor va a jugar América contra Mazatlán, dices, bueno, van a ir 5,000 personas, ¿no? Digo, la de Mazatlán van a venir 3, 4 chavos a tomarse su cerveza, escuchar banda, normalmente es de, no son agresivos, pero hay ciertos equipos que tú sabes que va a haber, o sea, Toluca viene de super líder, es una ciudad vecina que te queda relativamente cerca, tiene una porra o una barra que normalmente son agresivos, entonces es uno de los partidos, se podría decir, de alto riesgo, ¿no? Entonces, tienes que tener un número de elementos de seguridad pública y privada acorde al evento, ¿no? Entonces, desde ahí, pues falla del América, ¿no? Y después, pues la pérdida de valores que tenemos, o sea, antes, bueno, ok, sí te vas a pelear, pero pues hasta ahí, no sé, ya unos golpes y tan, pero pues ahora ya es montón y además ya ha caído, o sea, la cobardía de te va a llegar y patear, o sea, ya digo, ya son situaciones, pues ya de sociópata. Y te digo, y eso pues lo podíamos ver a lo mejor en los bailes, ¿no? En los sonideros y eso dices, bueno, pues a lo mejor, pero dices, ya en un espectáculo de fútbol familiar, pues a lo mejor eso, y de repente a lo mejor entre barras o entre porras, pero pues eso ya es entre particulares, ¿no? O sea, este chavo, según entiendo, no pertenecía a ninguna de las barras, fue por una discusión, como dice, a lo mejor al camino al baño, ¿no? Que a lo mejor pues, te vienen empujando, pues empujas a la novia y de las chicas de que, pues, ¿por qué me tocaste y eso? Digo, pero, pues, aunque fuera el caso, ¿no? Que te hubiera tocado una de ese tipo de personas, pues, con que no le hagas caso, pues, no pasa nada, ¿no? Pero, digo, pues, empiezan ahí a hacerse de palabras y te digo, de un hecho irrelevante que qué conflicto grave pudo haber, que casi le cuesta la vida a esta persona, que ibas a un rato de esparcimiento, de repente te encuentras en el sitio equivocado con las personas equivocadas y pues con los montoneros machos sociópatas, pues te cuesta casi la vida y pues a lo mejor, como dices, hasta secuencias, ¿no? Con secuelas de que pues una patada en la cabeza, pues digo, te puede acarrear, ¿no? Problemas Y es que, posteriores. claro, y es que Carlos, bajo este principio, no hay manera de que la liga se pudiera hacer a un lado porque pues, era dentro del inmueble, a menos a que pasara lo que pasaba aquí, Gaby, ¿no? De que cuando había un muerto en los antros de acá de la colonia obrera, lo sacaba, ¿no? A Tlalpan. A Tlalpan, ¿no? Y ahí a ver qué pasa. No sé allá en el Estadio Azteca cómo podrían hacerlo, porque pues de entrada la investigación tendría que impedir que se diera el veto, ¿no? O sea, se tendría que hacer el veto y en este caso, pues un buen partido termina en una tragedia, pues es muy poco razonable, pero además muy perjudicial para el equipo que está en la localidad, Carlos. Sí, aparte como que no se nos olvide que es un espectáculo privado. O sea, en todos los eventos, hasta en un concierto, cuando hay un lesionado o un conato de bronca, los que pagan ese o los que contratan o los dueños del espectáculo son los responsables ante lo que pase en su concierto, ¿no? Entonces, creo que en este caso, pues la liga es la responsable, como bien decía Gabriel, te exigen un fan ID que se supone te garantiza seguridad, porque con eso es el propósito del fan ID, de tener seguridad en los estadios, y ya vemos que sirve de tres cosas el fan ID, no sirve para nada. Tú como usuario o como comprador de un servicio no estás seguro en las instalaciones de los estadios,
la policía inoperante, las cámaras de seguridad en los inmuebles no se ven, o sea, todo ese tipo de cosas que también tendría que haber un reglamento de las instalaciones deportivas, ¿no? En donde tiene que haber mínimo cámaras en los baños, en los vestidores, afuera de las rampas, o sea, en puntos estratégicos donde sabes que se da la violencia. Entonces, en ese tipo de cosas, yo no he visto, cuando he ido al Estadio Azteca, no he visto cámaras en ningún lado. A veces, por donde veo el video, es por donde vas, es como una glorieta, donde vas accediendo a los túneles. Cuando se acaban los partidos, son zonas desérticas, con muy poca iluminación, incluso en algunas. Los grupos de seguridad o están afuera del estadio, ahí sobre Tlalpan, o están en las rampas, pero en muchos lados no hay ni siquiera seguridad. Entonces, ese tipo de cosas creo que la liga sí se debe pronunciar y si es necesario que veten el Estadio Azteca, lo tendrían que hacer. Obviamente ahí influyen muchas cosas, tanto en lo económico como el propio club. Creo que ya también la intolerancia o la poca empatía ya como ser humano en todos los ámbitos, creo que ya la hemos perdido. Otra vez no generalizo, pero creo que ya llegar a ese grado, como dice Gabriel, de darle una patada a otro ser humano en la cabeza, o sea, la dimensión que debes de tener o la mentalidad que debes de tener para hacer ese tipo de acto, como dice Gabriel, hay veces que pues te tienes que pelear y eso, y como antes, a puños y hasta ahí, pero creo que ya ahora ya, hasta lo hemos visto en accidentes de tránsito, que ya te sacan una pistola y te matan al instante, o sea, ya somos una sociedad muy descompuesta, que el fútbol pues no está siendo aislado de esta parte, y creo que sí debe haber, tanto como Nahuel como en el estadio, sí debe haber una sanción, o para los grupos de animación. Recuerdo que dijeron que no iba a haber grupos de animación ya en los estadios, y sigue habiendo grupos de animación, tanto de América, de Pumas, de los equipos. También había un video que sacaron el sábado al dirigente de los locos y libres de Tigres del estadio de Monterrey. Entonces, ¿de qué te sirve sacar a uno, a dos, a tres si permites que todo el grupo de animación esté ahí, ¿no? Entonces, creo que deberían de ya prohibir, como lo hacen en Argentina, que los estadios nada más son para el local. Entonces, creo que esa parte va a tener que llegar un momento en que se tenga que regular todo este tipo de cosas, porque si no, también el aficionado de a pie, pues vas a dejar de asistir a los estadios, ya que no te ves con garantía tu seguridad en ningún momento. Sí, ahí está. Quisimos tratar este tema porque pues, es medular para lo que es el fútbol mexicano. Ojalá en algún momento se erradique, difícilmente va a suceder, porque el contexto de un país violento, pues lo que nos genera es entes violentos, y esto no sé para cuándo vaya a acabar, ¿no? O sea, yo creo que por generaciones se va incrementando todavía incluso la violencia, ya cuando tenemos un país en donde descuartizar, desmembrar, asesinar, es algo que tiene un valor mayúsculo dentro de la gente que lo hace, no hay manera. O sea, hemos visto casos recientes, nada menos que ayer, en donde, híjole, no recuerdo en qué estado fue, pues en Guerrero, en donde a un taxista lo quemaron con él adentro. Bueno, pues, ¿qué más puedes hablar de ser personas, ¿no? Barbarie, cavernícolas, Gaby. Esa es la realidad. Entonces, de esta misma sociedad es que salen los aficionados al fútbol, y estos comportamientos son patógenos dentro de la propia sociedad, o importados personajes como Nahuel Guzmán, ¿no? Que pues realmente dejan mucho que desear. Así que ojalá en algún momento la federación tome cartas en el asunto, y pues no quede impune nadie, para que pues esto se vaya disminuyendo un poco. Así que, pues, algo más que quieran agregar, Gaby. No. Pues Carlos. Yo nada más que si
Mikel Arriola no puede con el paquete, o sea, no nada más de lo deportivo, que incluye toda una experiencia, esta gran experiencia que buscaban para el aficionado, pues tiene que presentar su renuncia, o sea, son 3 casos en un fin de semana, más los de los otros, o sea, más lo de Querétaro, o sea, creo que no ha podido con el paquete y le ha quedado muy grande y la seguridad creo que nunca ha sido una prioridad para esta administración de la liga. Así es, bueno, pues ahí está. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el favor de vernos, ya saben que, pues manita arriba, que se suscriban al canal, que nos compartan y que tengan una semana llena de salud y éxitos. Hasta la próxima.